Joel Horta Moros, abogado egresado de la Universidad Santa María en el año 1982, cuenta con un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Es analista político y presidente del partido Proyecto Guácharo, secretario general de Educación Media del partido COPEI y vocal principal de la Dirección Nacional Revolucionaria de COPEI en su tiempo. También responsable del programa Bibliobús para el oriente del país durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Candidato a diputado al Congreso Nacional por Monagas en la plancha de COPEI en el año 1988. Fue concejal del municipio Baruta en 1992. También diputado de la extinta Asamblea Legislativa de Miranda desde el 93 hasta el 99, donde ocupó cargos de primer vicepresidente de la Cámara y subjefe y jefe de la fracción parlamentaria de COPEI. Profesor universitario de la Cátedra de Derecho Romano en la Universidad Santa María del 2004 al 2012. Candidato a la Asamblea Nacional por Monagas, apoyado por la Alianza Democrática en el año 2020. Un hombre serio, directo y frontal que hoy aspira a la gobernación del estado Monagas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos con Luis Bustamante. Les recordamos que llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas, 091-641-4187 y 643-2564. Full Travel ND, agencia de viajes, atención personalizada. Instagram @fulltravel.nb, tu agencia de viajes de confianza. Y Sport Gym 3000, edificio Vito en la Floresta frente a las Caracolas, con entrenadores 100% calificados. Solamente quiero decirte que es posible estar aquí en Venezuela, que siempre existe esa posibilidad de crecer, independientemente de las cosas o de los puntitos negativos que podamos quizás observar en todo nuestro entorno. Es posible hacerlo, es posible reunirte con gente valiosa y maravillosa que te invite a seguir hacia adelante y que de alguna manera te alimente las ganas de seguir aquí en nuestro país. Venezuela es el mejor país del mundo. Bien, para hoy estaré conversando, vamos a iniciar de una vez la entrevista con Joel Horta Moros, presidente del Proyecto Guácharo. Bienvenido al programa. Gracias Luis, un placer. El placer es mío tenerlo acá. Vamos a conversar, a entrar de lleno en qué es Proyecto Guácharo, cuál es la visión y la misión de Proyecto Guácharo, cómo nace. Fíjate, el Proyecto Guácharo nace inicialmente como mi programa político, mi programa de acción política en la Asamblea Nacional, para la Asamblea Nacional. Aquí nació la idea del Proyecto Guácharo, que tiene que ver con la necesidad de convertir al gobernador del estado, al alcalde de la ciudad, al legislador, a todo funcionario en un promotor del desarrollo de cada uno de los municipios de los estados. Si nosotros logramos construir 333 alcaldías autónomas, descentralizadas, que manejen el tema de los servicios, que manejen el tema de la recolección de desechos sólidos, que manejen el tema del agua, el tema de todo aquello que el ciudadano requiere de manera inmediata, que el ciudadano abra la llave y salga agua, que pase el switch y prenda la luz, que pueda tomar un transporte público. Que no sea algo extraordinario. Así es, porque en Venezuela lo cotidiano se convirtió en una tragedia. Exacto. Y es el maltrato permanente al ciudadano. Y soy un convencido que en el caso de los gobernadores de estado, más posibilidad aún, porque el ámbito de competencias es mayor. Si nosotros logramos tener 23 gobernadores que tengan la posibilidad de desarrollar su estado con un manejo adecuado de sus puertos, de sus aeropuertos, de sus carreteras, del tema de la salud. Venezuela sufrió un golpe muy duro cuando gana el presidente Chávez entonces, y la política de descentralización que había nacido en el año 89 abruptamente es interrumpida. Y los gobernadores y los alcaldes pasaron a ser una especie de cuentadantes, de pagadores de nómina tanto de los municipios como de las gobernaciones. Y
la tragedia económica que tienen las municipalidades y las gobernaciones es tan terrible o más que la del ciudadano común. Entonces, estar mendigando permanentemente que le bajen el situado constitucional a las gobernaciones es realmente vergonzoso. Y en la mayoría de las alcaldías los presupuestos también son deficitarios, porque excepto una que otra ordenanza, aparte de la de inmuebles urbanos, los venezolanos no estamos acostumbrados a pagar impuestos, mucho menos los impuestos municipales. Eso es una tragedia. Maturín, por ejemplo, debería ser una alcaldía con muchos recursos, porque goza del tema petrolero, de los impuestos que salen de la industria, pero todos conocemos cómo fue desmantelada PDVSA, cómo pasamos nosotros de ser una de las empresas, de tener una de las empresas petroleras más importantes del planeta, siempre estuvo ubicada entre el número 1 y la número 5 del mundo. Hoy día es una chatarra absolutamente desmantelada. Por supuesto, aunado al tema de lo que llama el gobierno el bloqueo y la guerra económica, que no es otra cosa que la tragedia de tratar de instaurar un modelo que fracasó desde su inicio. Yo siempre he dicho que Carlos Marx perdió la pelea con Adam Smith el día que imprimió el Capital. El socialismo, el comunismo es un desastre para la humanidad, es un experimento social que ha sido muy costoso. Cerca de 200 millones de seres humanos han muerto de hambre, de inanición, en desplazamiento por culpa de un sistema que efectivamente no funciona. Siento, y yo lo he venido planteando, se lo he dicho directamente al presidente Maduro, conviértase en una especie de Deng Xiaoping en Venezuela, conviértase en lo que fue Gorbachev en la Unión Soviética, hagamos una perestroika a la criolla, vayamos a un proceso de amplitud en el área económica. Nosotros tenemos que entender que el Estado venezolano colapsó y que solo podrá desarrollarse una economía que dignifique al ser humano con la inversión privada, con la participación del capital tanto extranjero como nacional, sin ningún complejo. Si ellos están enamorados de los rusos, bueno, los rusos conocen de gas, los rusos le dan gas a toda Europa. ¿Cómo es posible que nosotros quememos millones de dólares y metros cúbicos de gas en los mechurros en el estado Monagas y la gente cocine con leña? Eso es vergonzoso. A eso iba, porque en Monagas es un estado rico, tiene mucho potencial. Sin embargo, el tema del agua, el tema del gas. Tenemos de las reservas hídricas más grandes de Venezuela y no tenemos agua. ¿Cómo su nombre, usted está colocando su nombre a disposición para la gobernación del estado Monagas? Sería, ¿cómo ve usted ahorita, para ponerlo en contexto, la situación actual del estado Monagas y cómo podría crearse una especie de solución? Fíjate, el proyecto Guácharo nació para eso y nosotros hemos planteado que fácilmente, no recuperando y remendando la ya maltrecha planta potabilizadora que está en el Bajo del Guarapiche, hay estudios de ingenieros hídricos de acá mismo del estado que han recomendado la instalación aguas arriba del Guarapiche para instalar un par de plantas potabilizadoras y resolver de manera bastante eficiente el tema del agua en Maturín. Pero el tema no es solo Maturín, el tema es todo el estado Monagas. Si aquí no llueve como llueve, probablemente la gente, no tendría agua. Sí, precisamente porque muchos de los recorridos que hacemos por las comunidades, buscando la información y que la gente nos llama también, dicen que ellos tienen que generalmente esperar que llueva para poder realizar las labores de los gas. Es así, porque la mal llamada revolución del siglo XXI nos llevó al siglo XIX. Nosotros en el estado Monagas no tenemos agua corriente. Las fallas eléctricas brutales cuando nosotros tenemos los recursos para tener electricidad. Pero eso lo tiene que manejar un gobernador gerenciando ese tema, asociándose con los capitales privados para deslastrarse de ese servicio, como de muchos otros. El proyecto Guácharo que ha planteado, teniendo nosotros el tema del gas, asociemos, no solo para recuperar la planta de Josepín, sino para instalar una empresa que se ocupe de gasificar el estado.
que podemos tener gas directo si lo tenemos acá mismo a la entrada de Maturín. Pero ¿qué ocurre? Que la gente tendrá que pagar los servicios. Exacto. Porque ese es el otro, la gran hipocresía de la dirigencia política. Los servicios cuestan, vivir cuesta. Y por supuesto que hay que dignificar el salario, hay que dignificar el emprendimiento. A mí me da mucha satisfacción que con esta pandemia y esta tragedia Venezuela se ha convertido en el segundo país después de la India en número de emprendimientos, pero el número de emprendimientos que permanecen, porque en muchos países del mundo cerca del 90% de los emprendimientos fracasan. En Venezuela afortunadamente no es así. Muchos de los emprendimientos se resuelven y se están manteniendo aún a costa quizás de carencias, bueno, de cosas que porque mira, yo recuerdo siempre escuchar a mi mamá decir: hijo, las sociedades no se suicidan, alguna alternativa busca el ciudadano. Y fíjate lo que pasó con la economía. El gobierno se empeñó en acabar con el bolívar y pues la economía se dolarizó, mutó hacia una moneda fuerte, hacia una divisa fuerte, y veremos muy pronto, Luis, cuando el dólar paralelo llegue a 4.300, vendrá la convertibilidad y van a decir que está a 4.30. Ya, exacto. Para entonces rememorar lo que ocurrió el Viernes Negro. Lo que ocurrió el Viernes Negro, y por supuesto culpa de la Cuarta República, porque la Quinta República no tiene culpa de nada. Tienen 22 años en el ejercicio del poder, pero todo sigue siendo culpa aún de la mal llamada Cuarta República y del imperio norteamericano. Ahora, usted como analista político, me gustaría saber su opinión acerca de la figura que implantó el gobierno nacional sobre el protectorado en las gobernaciones, y qué opina de lo que podría ser las ciudades comunales. ¿No sería lo mismo con otro nombre? Fíjate, las ciudades comunales es otro de los trapos rojos que pone el gobierno para distraer a la oposición. Yo creo en lo que está en la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional establece que Venezuela es un país federal y descentralizado, con 23 estados y 333 municipios, con un número que ahora se me escapa de parroquias, pero por supuesto mucho mayor a los municipios. Esto de las ciudades comunales, volvemos a lo mismo, es insistir en ideas del pasado. La primera comuna fue la Comuna de París, y en Italia, por ejemplo, hay muchas comunas. Pero son comunas ¿para qué? Uno toma un tren en Europa y lo recorres de punta a punta. Lo que pasa es que yo no sé cuál es la tragedia de mucha de nuestra dirigencia, que no se animan a tomar un viaje de mochileros si no tienen muchos recursos, y que vayan a los países desarrollados, por Dios, para que entiendan. Las comunas en Europa se dedican en el tema del agro, por ejemplo. Hay muchos sembradores de uva que tienen sus propios viñedos y producen vinos en Italia, en España y en Francia, y lo hacen de manera comunal, pero lo hacen para producir, no para ver quién se roba o no las cajas del CLAP, por Dios, que es lo que hacen los consejos comunales. Entonces, es sincerar la política. Nosotros hemos planteado en el proyecto Guácharo también el tema de las refinerías modulares, que también existen en todas partes del mundo. Valen 4 o 5 millones de dólares, no es una fortuna, y teniendo nosotros de las mayores reservas petroleras del planeta, pero además de crudo liviano, porque el crudo liviano está en Monagas. Ya superamos hace años al estado Zulia como poseedores de un número muy importante de barriles de crudo liviano. ¿Cómo es posible la vergüenza que le hacen pasar a los maturineses y a los monaguenses haciendo colas de 3, 4, 7 días, por Dios? Ya está más. Cuando uno puede resolver eso de una manera elemental. Pero ¿cuál es el problema? Que el verdadero negocio es instalar o recuperar arcaicas refinerías o costosísimas refinerías nuevas, porque ahí las comisiones son mucho más grandes. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobernador? Decirle: mire, presidente, yo voy a instalar aquí una refinería, yo no puedo seguir dependiendo de la industria petrolera venezolana, que está desmantelada. Yo tengo la posibilidad de producir combustible para mis ciudadanos, porque eso es la otra vergüenza a la que no puede seguírsele sometiendo a la gente. ¿Quién me ha dicho
que un gobernador tiene que estar saludando, ¿cómo está, camarada? O ¿cómo está, compañero? No, ese es un ciudadano, atiéndalo como ciudadano, y el ciudadano de ese su puesto, no puede ser un simple habitante, no puede ser un zombie que anda por la calle pendiente a ver simplemente qué come. El ciudadano tiene que asumir su papel. Pero es que generalmente ya el venezolano se ha convertido prácticamente en eso, el venezolano de a pie. No es un zombie, sino una persona que día a día tiene que estar buscando una fuente de ingreso digna en muchos casos, indigna en otros, para poder pasar la cuesta del día siguiente y hacer las 3 comidas. Porque esa es la apuesta del gobierno. En la medida que tú tienes a la población inerte, inmovilizada, porque no tiene sino pensar en qué comer y cómo darle de comer a sus hijos, no actúa como ciudadano. Ese es el problema. Ahora, ¿tú crees, Luis, por ejemplo, que nosotros en la oposición deberíamos estar haciendo campaña electoral? Aquí la ciudadanía debería salir a votar masivamente para castigar al peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. Ese es un tema que vamos a tratar ahorita, pero me gustaría rapidito, porque tengo que irme a un corte, ¿cómo se rescata la calidad de vida del monaguense, que es uno de los eslogans del proyecto Guácharo, rescatar la calidad de vida de los monaguenses? Fundamentalmente construyendo ciudadanía, animando al capital privado a invertir, a la generación de puestos de trabajo, pero no desde el Estado, no es ampliando la nómina del Estado, es promoviendo a que cada ciudadano sea capaz de proveerse del recurso necesario para desarrollarse como ser humano. ¿Y cuál es la manera? Bueno, Monagas es un estado que tiene unas sabanas, somos poseedores de tierras de las sabanas orientales más productivas de Venezuela. Nosotros deberíamos estar aquí cundidos de ganado, tendríamos que tener sembradíos inmensos de sorgo, de maní, de frutales. Nosotros en algún momento exportamos muchísimo mango para Europa. Todos esos proyectos se vinieron al suelo. Nosotros deberíamos tener capacidad para producir cabras y quesos de cabra. Nosotros podríamos perfectamente ser uno de los mayores productores de cacao, de tabaco. Yo sembré mucho tiempo tabaco en Cedeño, sin embargo la inseguridad en el campo, a mi socio, vendiendo una cosecha, los delincuentes creyeron que tenía el dinero, porque eso se transa en efectivo, y lo asesinaron en su casa. Mi buen amigo Celestino Romero, Dios lo tenga en su gloria. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, proteger al agricultor, proteger al productor. Para eso debe ser la Fuerza Armada, para eso debe estar allí la policía, en el caso de la policía estatal, de la policía municipal. En fin, es empezar a gobernar, porque aquí estamos en un desgobierno a todos los niveles, desde el gobierno nacional hasta el gobierno parroquial, por indicar toda la cadena del Ejecutivo. Y, por supuesto, promover qué cosa, que Monagas tenga un puerto de aguas profundas, que Monagas pueda tener salida al mar, como en efecto lo tiene a muy pocos kilómetros de Maturín, que nosotros podamos tener en Monagas, por la ubicación estratégica, un aeropuerto de carga internacional para poder nosotros convertirnos en un estado que genere recursos. Nosotros debemos buscar cómo rehabilitar las licencias para que en Monagas funcionen los bingos, los casinos. No hay que tenerle miedo al desarrollo. ¿Todo eso se puede hacer en un periodo de gobierno? Por supuesto que sí, es tener las ganas, es tener la iniciativa, y vale decirlo, es tener la inteligencia y la preparación. La gente tiene que empezar a designar en los cargos de elección popular a gente competente. No pueden seguir gobernándonos ineptos, porque es lo que sucede al día de hoy. Y entonces tenemos los desastres de gobierno que tenemos. Perfecto, estoy conversando con Joel Horta, presidente de Proyecto Guácharo y aspirante a la gobernación del estado de Monagas. Me tengo que ir a una breve pausa, de regreso seguimos con más. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín.
Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Regresamos a 30 minutos conversando con Joel Horta, presidente de Proyecto Guácharo. Vamos a hablar ya del tema político. ¿Cómo ve la situación de la oposición en el estado Monagas y en Venezuela, por hacerlo más amplio, cuando usted está colocando su nombre también y aspira a la gobernación de un estado donde la oposición parece estar un poco dividida y el juego todavía no está definido si van a una sola candidatura, como lo está haciendo el partido de gobierno, o hay una amplia gama que quizás, más que sumar, lo que va a hacer es restar? Sí, fíjate, Luis, que hay un principio de legal del derecho que establece que nadie puede alegar en su defensa la propia torpeza. El gobierno es muy malo gobernando, pero es muy bueno sosteniéndose en el poder. Y es muy bueno sosteniéndose en el poder porque la oposición le muerde todos los peines que le colocan. Fíjate que hábilmente el gobierno acaba de habilitar la tarjeta de la multa. No había pasado 2 horas cuando ya entonces el G4 está poniendo candidatos en todos los estados, en todas las alcaldías, bajo el chantaje que ellos siguen siendo la verdadera oposición, cuando hasta hace un par de semanas llamaban a la abstención. Exacto. Y con ese llamado a la abstención, irresponsable por demás, irresponsable, lograron regalarle la reelección al presidente Maduro, porque un presidente que con el 85% de rechazo gane las elecciones, la única explicación fue la arrogancia y el desprecio con el que un sector de la oposición venezolana actuó y golpeó mucho más duro al entonces candidato Henry Falcón que al propio Nicolás Maduro. Esa es una realidad. Y lo mismo ocurrió el año pasado con las elecciones parlamentarias. Se empeñaron en llamar a la abstención y regalaron el poder legislativo. Entonces ahora, cuando de 273 curules, la oposición venezolana solo tiene 20, llaman a la participación porque en este momento ellos aspiran a tener candidatos. Ahora, no sé si ese juego vaya a ser en definitiva, porque no es mentira que hay un sector de la oposición venezolana que es rehén de actores y factores internacionales y que obedecen a esos intereses. Y es muy probable que digan que van a participar y hacia octubre, noviembre digan que no hay condiciones, que ya entonces el CNE, que si es bueno ahorita no será bueno en unos meses, retiren las candidaturas y le vuelvan a hacer el juego al gobierno en el tema del llamado a la abstención. A mí eso me preocupa mucho. Yo debo decir, y lo digo a través de tus cámaras, me reuní el martes pasado en Caracas con el exdiputado Piero Morum, que aparentemente sería el candidato de la MUT. Si yo soy el candidato de la Alianza Democrática, le indiqué que, por supuesto, las elecciones internas no van a poder ser conducidas por el CNE, porque ya fue extemporáneo el pedimento. Tendría que hacerse, en todo caso, en una circunstancia de un manejo por parte de las propias... Como un consenso. Así es. Yo creo en el consenso. Yo creo que deberíamos hacer que prive la racionalidad. Y lo que le conversé al amigo Piero, pues mira, que corran las candidaturas, hagamos unas encuestas, nos ponemos de acuerdo en una empresa que goce de tu confianza, en una que goce de mi confianza y en una tercera, para tener varias opiniones, y quien resulte favorecido será el candidato y el otro pues declinará. Eso priva la sensatez.
Eso es hacer que la inteligencia le gane a la torpeza, a la necedad humana. O sea, yo creo que es momento de deslastrarse de tantas miserias que tenemos los seres humanos y nuestras pocas virtudes, las que tengamos, las exacerbemos y pongamos esos intereses por encima de las cosas particulares y personales. Porque ¿qué sentido tiene, Luis, que repitamos lo que sucedió en diciembre pasado? Yo, encabezando la lista de la Alianza Democrática, obtuve 44.000 votos. Soluciones para Venezuela, sumando los votos que aún tiene un liderazgo como el de Numa Rojas y el de Moncho Fuentes, obtuvieron 17.000, 18.000 votos. Y Primero Venezuela, Voluntad Popular, el Movimiento al Socialismo y otras organizaciones obtuvieron cerca de 11.000 votos. A mí, según los números, porque se aplicó mal la proporcionalidad, me faltaron unos 2.000 votos para ser electo. Bueno, esa necedad nuestra de no habernos puesto de acuerdo en una plancha íntegra, única, evitó que Monagas tuviese 2 parlamentarios. Le costó mucho a Monagas. No solo a Monagas, sino y al a país, Venezuela. al país. Por nosotros no ponernos de acuerdo, no tenemos una fracción de más de 90 diputados, donde el gobierno nacional no tuviese ahorita los 2/3 de la Cámara. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y esa votación fue con un 28% de participación. Todo indica que va a aumentar y estará sobre el 50%. A eso voy, porque cómo se convence actualmente al venezolano que no cree ni en la oposición, no cree en el oficialismo, inclusive gente del oficialismo está rechazando la mayoría de las propuestas oficialistas, pero no encuentra una verdadera alternativa viable que pueda decir: yo voy a votar no por este candidato, sino porque de verdad necesito ese cambio en el país. ¿Cómo se convence? Fíjate, yo creo que hablándole con sinceridad y claridad a la gente, yo creo que el liderazgo político actual tiene una gran responsabilidad. No puede ser el dirigente político una reina de carnaval. El dirigente político tiene que decir a veces cosas incómodas, cosas antipáticas, como el buen padre de familia. Tú al hijo no lo consientes en todo. Y no hacer el juego del populismo, porque ya el populismo está pasado de moda. Mira, el populismo es de las cosas que más daño le ha hecho a la política venezolana y a nivel mundial, porque es mentirle descaradamente a la gente. Al ciudadano hay que decirle lo que debe oír, no lo que quiere oír. Tú no puedes andar diciendo mentiras, tú tienes que decir las cosas tal y cual como son. Es una responsabilidad ciudadana ir a votar. ¿Por qué? Porque si usted quiere seguir sin agua, quédese en su casa, porque estará votando por el oficialismo. Es decir, va a reelegir a la actual gobernadora o a quien ponga el PSV allí, quien decida ser candidato. Si usted quiere seguir sin luz eléctrica, pues no vote. Le recomiendo que no vote y seguirá sin luz. Si usted quiere seguir padeciendo de los pésimos servicios públicos que hoy posee, quédese en su casa, no vote. Pero ¿qué garantiza que la gente no se quede sin luz, que la gente le resuelva todos los problemas de servicio público? ¿Lo garantiza la oposición? ¿Lo garantiza un eventual triunfo de la oposición? Mira, creo que sí, Luis. Yo creo que el país está saturado, cansado del mal gobierno y también del propio populismo, porque la gente se dio cuenta que el papá Estado ya no existe. El papá Estado desapareció en Venezuela, porque nosotros corremos el riesgo casi de desaparecer como Estado-nación. Nosotros hemos sufrido una masiva migración de más, hay gente que habla de 2, de 3, de 4 millones de personas desplazadas hacia otros países, pero por otra parte hemos perdido territorio. ¿De qué se compone un Estado-nación? Bueno, de población, de territorio y de gobierno. Entonces, si no tienes gobierno, estás perdiendo territorio, estás perdiendo población, te estás acabando como Estado-nación. Y una de las cosas que tenemos nosotros que lograr es volver a reinstitucionalizar a la República. Tenemos que volver a tener una verdadera separación de poderes. Tenemos que hacer que el Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Regionales, los Ejecutivos Municipales solucionen los problemas de la gente. Ahora, ¿cómo lo logramos? Con capacidad, poniendo gente competente en los cargos, poniendo además unos sueldos, unos salarios dignos al servidor público, porque es una vergüenza
que un profesor universitario, un profesor de educación media, un profesor, un maestro, gane lo que gane, Luis. Eso es que el salario está pulverizado. El salario no existe en Venezuela. El salario no existe en Venezuela. Aquí todo el mundo mata a un tigre para ver cómo resuelve su situación. Y, por supuesto, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? Tienen que desviarse por los caminos verdes, entonces tú consigues sacar la cédula de identidad, el pasaporte, bueno, ni se diga los registros y notarías, lo que se ha convertido, los tribunales, todo, porque todo el mundo busca manera de rebuscarse, de solucionar, aunque tengas que pagar. Así es, y entonces se corrompe el funcionario público y el ciudadano lo corrompe. Lo corrompe, también contribuye al Contribuye delito. Porque lamentablemente, si no, ¿cómo haces para obtener cualquier documento? Para registrar un documento, para notariar, bueno, quienes somos abogados y tenemos alguna vinculación con el tema inmobiliario, padecemos, eso es una tragedia, es una barbaridad, y lo mismo ocurre en cualquier sector. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablarle a la gente con claridad, elegir a los mejores y entender que la oposición venezolana tiene obligatoriamente que dedicarse en los próximos años a acumular fuerza para que en el próximo periodo candidatural a la presidencia de la República podamos derrotar por la vía electoral, democrática y constitucional al oficialismo. Hay dos conceptos que tratan de desestimar o desmotivar a la gente para que salga a votar. Uno de ellos, eliges pero no votas, y el otro, gana pero no gobierna. Bueno, siento que una de las cosas que ha matado la gobernabilidad, por lo menos en el sector opositor, con el tema de los protectores, que es además una figura inconstitucional, abusiva y bueno, el gobierno dijo que eso lo iba a eliminar. Bueno, porque es que no puede ser. El gobernador es el verdadero protector de su pueblo. ¿Y para qué lo eligieron? Pues a ti te eligen como gobernador para tú brindar servicios a tu gente, para que la gente se sienta protegida. Volvemos a lo mismo. Los gobernantes debemos ser el buen padre de familia, debemos dotar de calidad de vida, así como lo hacemos con nuestras esposas y nuestros hijos, a nuestros ciudadanos si somos electos. Pero aquí el tema del servicio público se ha convertido en la posibilidad de ver cómo te beneficias a ti mismo. Entonces es incomprensible cómo la gente piensa elegirse en un cargo para solventar un problema personal, porque resulta que entonces la dirigencia política no trabaja, no tiene... Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? La dirigencia política tiene que tener un trabajo, tiene que tener un oficio, tiene que producir dinero. Ahora es una vergüenza decir que uno produce dinero. Yo eso no lo comprendo. No, hay que ser un pata en el suelo para tú poder entonces ser un dirigente popular. No, no puede ser. Que hay muchos que ni siquiera se expresan bien, ni siquiera saben hablar. Bueno, ahora la culpa no es del que no sabe hablar, la culpa es de quien elige al que no sabe hablar. Pero también la gente que se lanza para esos puestos debe tener un mínimo de conciencia, de instruirse un poco para poder dar un discurso. Debería ocurrir, tristemente no ocurre, porque una de las graves cosas que ha hecho la revolución o la mal llamada revolución del siglo XXI, más bien yo la recomiendo como la revolución del siglo XIX, porque allí involucionó el país. Una de las cosas fue lastimar, maltratar y despreciar la preparación y la meritocracia. Yo recuerdo cuando el tema de PDVSA, bueno, hablar de la meritocracia era un pecado, porque los que debían encargarse de la industria eran los obreros y no los técnicos calificados. Bueno, no, el obrero tiene su trabajo y es la fuerza, es el músculo de la industria, pero los profesionales y los técnicos tienen otras responsabilidades y son mayores las responsabilidades en el nivel, en la instancia superior que se tenga. Entonces no puede avergonzarse la gente por haberse capacitado, por haberse preparado, todo lo contrario, y dar a cada quien lo que le corresponde. Ese es el fin último de la justicia, según Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde.
Ayer, cuando coloqué el flyer que usted iba a estar como invitado, me escribió alguien y me comentó, me dijo que usted no conectaba con el pueblo porque usted es demasiado elitesco. ¿Qué se le podría responder a esta persona? Bueno, la verdad que yo no pertenezco a ninguna élite, ¿no? Yo simplemente, y creo que sí conecto, porque yo he resultado electo concejal y diputado regional en varias oportunidades. Mi primer cargo, yo lo que no soy a lo mejor es muy simpático con las cosas que digo y como las digo. Porque usted es muy frontal. Porque muy directo. yo soy directo y soy frontal y no tengo que, yo no, por eso lo digo, yo no soy una reina de carnaval. Yo tengo que decirle a la gente las cosas claras. Y bueno, a alguna gente le gustará y otra no. Ahora, la conexión que tiene que ser, que yo le pele el diente a todo el mundo y que diga que sí, que vamos a tener gas, pero nadie va a pagar el gas, que vamos a tener gasolina, pero hay que regalar la gasolina. No, yo siempre he dicho, esa tontería de seguir subsidiando la gasolina es lo que ocasiona el tráfico de gasolina y pasamos de tener gasolina regalada a pagar la gasolina más cara del planeta. No es preferible que sinceremos y digamos, mire, el que no puede poner gasolina no puede tener carro. Exacto. Que eso es antipático decirlo, sí, pero así es en Pero cualquier la país realidad normal del mundo. El que no tiene cómo poner gasolina no puede tener un carro. El que no puede pagar unos frenos no puede tener un carro. El que no puede cambiar un caucho no puede tener un carro. Así es simple. Y la electricidad tiene un costo. Si queremos tener servicio eléctrico, tienen que... El agua también. El tema del agua es que el tema de todos los Y servicios... la gente reclama, pero no paga Luis, ni agua ni luz. es así, porque lo que ocurre es que nosotros en Venezuela nos mal acostumbramos a no pagar servicios, porque el populismo se ocupó de decir que el ciudadano debía recibir eso regalado, porque tenemos el cuento chino ese, que Venezuela es un país rico. No, Venezuela es un país con muchas riquezas, pero un país empobrecido, un país con su principal industria destartalada, con la producción agrícola en el suelo, con la agroindustria de igual forma, con las empresas básicas quebradas, sin ingresos por ningún lado, con las reservas internacionales en su más mínimo nivel en los últimos 50 años. Entonces, no somos un país rico, somos un país con grandes riquezas, pero las malas administraciones nos han llevado a ser un país empobrecido. O es que revisemos acá mismo quién puede decir que tiene suficiente dinero para subsanar todos los problemas cotidianos. Seguro que no, porque todo está paralizado y hacemos maromas para sobrevivir. Por ejemplo, esa iniciativa de ahora tener múltiples programas por las redes y por internet es una alternativa y es una manera tú de, además de tu corresponsabilidad, tener otro ingreso, y es una posibilidad para este hotel, que por cierto, de verdad que el aire acondicionado funciona muy bien, se lo recomiendo ampliamente. Esta iniciativa es un esfuerzo de todos los venezolanos por hacer cada día una cosa que le permita subsistir y hacerlo de manera digna, pero estoy empeñado en no mentir, y yo no soy, yo no voy a decir que yo tengo que dejar de usar la camisa que me gusta, el sombrero que me gusta y los zapatos que me gustan, Porque otro quiere. entonces tengo yo que andar en guachicones, porque eso me hace conectar con la gente. Exacto. Miren, me quedan 30 segundos, ya el tiempo se está acabando, para que se despida de quienes nos están viendo y que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. En principio agradecer a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, y por favor, entendamos que la única manera de cambiar a este pésimo gobierno es participando, es votando, para poder nosotros acumular la fuerza suficiente, ganando un número importante de gobernaciones y de alcaldías, para que en el 2024 no haya, en vez de transición, una sucesión del chavismo del poder. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Gracias, Luis. Fue Joel Horta, presidente de Proyecto Guácharo. Usted lo vio, lo escuchó, saque ahora sus conclusiones. Y yo me despido, lo recordamos que estuvimos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, carrera 11 Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas, 0291-641-4187,
2564. Full Travel en Di Agencia de Viajes, @fulltravel.nb y Sporting 3000, edificio Don Vito en La Floresta, frente a la Caracola. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.